Entonces, hay gente que causa divisiones, hay gente que está como dice aquí, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, y que os apartéis de ellos. O sea, son unos consejos a que por el futuro tuyo, como cristiano, te conviene mejor que te apartes de ellos. ¿Sí? Es lo que estamos leyendo. Y aquí está la razón en el 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú no te dejas ver el cristianismo de afuera. Dejas ver, tú crees en el Espíritu, tú te dejas guiar por el Espíritu, porque nosotros no somos como Jesús le dijo a Pedro. ¿Sí? Tú nomás ves lo de afuera, tú nomás crees en los hombres, o como le dijo más o menos así. Pero la verdad es que nosotros nos dejamos mover por el Espíritu que está en nosotros, lo que Dios nos va a mostrar. Porque hay gente que se ve, como Él dice, están disfrazados, ¿sí? de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él sí ve, y en el Espíritu tú puedes ver muchas cosas y darte cuenta de esto que estamos hablando, sin que estés juzgando, por supuesto, sino que estés haciendo una obediencia en el Señor de acuerdo a lo que está escrito. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y qué es lo que pasa? Y con suaves palabras lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. De todos aquellos, digo yo, que no se toman el tiempo de leer nunca la Biblia, ellos son engañados. Vamos a regresar a Efesios, ahí donde nos quedamos, en Efesios 4:15. Después de que hablamos de que estos hombres usan con astucia las artimañas del error, dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, esa es la recomendación, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, oigan bien, esto es Cristo. Hablábamos del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero nosotros somos la cabeza de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Por todo lo que nos hace hacer, pero no somos nosotros. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. No nos confundamos ahí. Dice aquí, en el 16, dice de quien todo el cuerpo, aquí es donde ya viene referencia a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces sí, la iglesia cuando ya está en el Señor se puede edificar en amor. O sea que ya no está criticando, hablando, diciendo que los de la música, y luego llega otro y se para y empieza a hablar y que es que esto, que tenemos que venir temprano, todo eso se puede hacer en otro lado, no atrás de un púlpito. Entonces la gente tiene que entender entre una predicación de edificación en el Espíritu Santo y una regañada de hermanos, ¿sí? Eso allá en el comedor se pueden agarrar, hablar y ponerse a cuentas normalmente, pero en los púlpitos los están usando para tirarse unos con los otros. Eso es muy triste, no debe de ser así. Sigues diciendo en el 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Por eso entendamos que cuando alguien ya no está en el Señor, tiene unos pensamientos, como dice aquí, muy vanos, muy tontos. Ya pueden ser hombres adultos, mujeres adultas, ya con hijos y con nietos, pero usted los ve diciendo todo tipo de tontería, como palabras sin sentido. Se ríen de todo, se cuentan chistes, hablan de todo, no tienen ningún respeto sobre de nada, y son personas adultas. Son personas que ya vieron mucho la vida, pero en cuanto a todo eso, no tienen ninguna sabiduría de nada. Por eso la referencia aquí es también un poco hacia nosotros, porque nosotros antes así estábamos sin esperanza y sin Cristo en el mundo. Amén a eso. Por eso aquí dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todo aquel que esté sin Cristo le van a salir tonteras de repente del corazón y las va a hablar, ya sea en el comedor, ya sea en el trabajo,
ya sea con los amigos, con los compañeros. Diario va a hablar 2, 3 tonteras. Sí, porque ese tiene vanidad en su mente. No tiene un control. No hay quien lo controle. El Espíritu Santo no lo redarguye y le dice, no hables eso. No hay quien lo pare a él o a ella. Por eso es que se sueltan hablándole a los niños, se sueltan hablándole al esposo, se sueltan hablándole a la esposa tantas cosas por la mente que está en vanidad, no entiende ni sabe nada. Por eso nosotros somos llamados a ser diferentes por el que esté en nosotros. No porque seamos hipócritas y digamos, ay, nosotros somos santos y ellos no sirven para nada. No, es por el Señor que esté en nosotros, entienda ustedes. Dice el 18, oigan bien la descripción aquí, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oigan lo que vengo diciendo, ajenos de la vida de Dios. Por eso a usted no le sorprenda cuando estaba en un lugar de trabajo, en la tienda, en la gasolinera, yo no sé, donde quiera que nos pisemos, donde quiera que estemos nosotros caminando, vamos a encontrar gente que está ajenos de la vida de Dios. Pero no quiere decir que nosotros vamos a ser como ellos. Lo único que tenemos que tener es este conocimiento de estar listos y saber, bueno, y saber, tener una definición de lo que ellos dicen y hablan siempre. ¿Por qué? Porque están ajenos. No están como tú y como yo. Porque Dios es el que hace la diferencia entre ellos y ustedes y yo. No nada más, no el dinero, el trabajo, las situaciones sociales en las que vivimos, no, sino es el que mora en nosotros. Por eso es que somos diferentes por el Señor, por aquel que nos llamó, como dice aquí, con una vocación con la que fuimos llamados. Ya estamos viendo ahora sí, ¿verdad? Dice enseguida, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo es posible y que Dios sea justo o injusto con unos y con otros? No, bueno, es que a Dios nadie le dice qué hacer. ¿Sí? Dios es el que se mueve a su propia voluntad y a su propio poder. Por eso mucha gente está en esa situación por la dureza de su corazón. ¿Sí? Mucha gente no quiere abrir el corazón a las cosas de Dios. Mucha gente se niega y les dice uno, mira, en la Biblia dice que nosotros tenemos, y la gente dice, no, así no es. Dicen, o ya saben un poquito y dicen, no, yo no le creo, lo ignoro. Entonces, todo eso tiene que ver con la rebeldía en contra de Dios. Por eso dice, acuérdense cómo dice, que no endurezcáis el corazón. Y la gente lo hace, no se da cuenta, pero lo hace. Cuando no reciben al Señor y no reciben nada de Dios, es porque lo están endureciendo. Ellos saben, por dentro de ellos, ellos saben que lo que estamos diciendo está escrito y es verdadero, pero ellos dicen, no, yo no lo veo así, dicen ellos, o yo no creo que sea así. Bueno, pero no es lo que tú creas. El Espíritu Santo que está en ti te está diciendo, así es. Y tú tienes que decir sí o amén. Pero si tú dices no, estás contristando, estás entristeciendo el Espíritu. Ten cuidado de eso, ahorita lo vamos a ver también. Es que todo esto estaba conectado. Ok, ¿qué decía ahí? ¿Por la dureza de qué? De su corazón. Ahora, vamos a ver que ellos, ya cuando se salen de una iglesia de sana doctrina, se meten a otras iglesias, ¿sí o no? Se meten a otras congregaciones y empiezan ellos a adorar, como dice aquí, a la imagen del hombre corruptible. Sí, porque quizás no tienen el toro o el elefante o el Buda, pero tienen un hombre que es un hombre que ya está corruptible, ya está corrupto, no sirve para nada, apesta, hediondo, echado a perder. Algo echado a perder ya no sirve. Por eso nosotros le somos olor grato al Señor, y los que están mal le son olor de muerte, para perdición. Vamos a ver este ejemplo. Vayan conmigo a Romanos 1:21. Miren, ahí está escrito. Esto está muy fácil de entender. Romanos 1:21, hablando acerca de la culpabilidad del hombre, y no a Dios como toda la gente culpa a Dios, sino que es el hombre que se hace todo el futuro, el presente y el final. El hombre escoge. Dice en Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y cuando se refiere a conocer a Dios, simplemente por la pura creación. ¿Sí? No digan, ay, este nunca conoció. Aquí está, dice,
que por la pura creación se ha manifestado lo que Dios es. ¿Sí? Aleluya. Dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está. O sea, fueron desapareciendo poco a poco en lo que ellos razonaban y pensaban. O sea, es tanta la terquedad de estas personas que empiezan a querer ya las mentiras. Pero ellos mismos van haciendo eso, porque dice enseguida, dice, y su necio corazón, ¿cómo dice? Fue entenebrecido. El envanecer es irte ensoberbeciendo. Te vas tú cada vez más haciendo más terco, más soberbio, y es entenebrecido y ya estás en tinieblas. Estás en tinieblas y en oscuridad. Por eso esto es muy triste, porque vean el desenvolvimiento de estarte tú en contra siempre de lo que está escrito. Escucha lo que ocurre cuando alguien no cree lo que está escrito. Dice en el 22, profesando ser sabios y ser necios. Si hay gente que dice, yo no, leen la Biblia y dicen, yo no creo eso. No lo dicen abiertamente, pero no lo practican. Sí, porque dicen, yo no lo creo, yo no lo voy a practicar. Ahí dice que eso, que yo no lo creo. Ok, necios. Necio, necio y necio. Dice enseguida que cambiaron la gloria de Dios. El cambiar la gloria de Dios es dejar las bendiciones que Él te está dando. Tú cambias la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice, la gloria de Dios incorruptible. Oigan la perfección de Dios. Es incorruptible lo que Dios hace. Pero ¿qué dice? En semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí? Porque ese hombre carnalmente sabe cómo tocar a los otros hombres en la carne. ¿Sí? Él sabe cómo hablar. Por eso hablamos de las artimañas, de la astucia de los hombres, de enredar a los otros hombres y a las mujeres, y en veces hasta de sacarlos y robarles el dinero. Ahí sí les roban el dinero, ahí sí les hacen que den las propiedades, así los hacen, les mienten y los dejan sin nada. Ah, bueno, pero es que ellos mismos se hicieron tercos. ¿Estamos entendiendo? Ahí dice por qué cambiaron lo incorruptible de Dios a lo corruptible de los hombres. Y la gran mayoría, ¿será que no están teniendo a las aves o a los cuadrúpedos y de reptiles, pero tienen a los hombres corruptibles, a los hombres echados a perder, que ellos ya están hechos para eso, para perdición? ¿Sí? Por eso esto es muy fuerte. Esto no es nomás decir, a mí no me va a ocurrir. Bueno, tengamos cuidado, porque si no nos sometemos a Dios, hay muchas cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Dios nos guarde de todo eso. Acuérdense que la palabra corruptible es algo descompuesto, podrido, algo que ya no sirve. Amén a eso. Vamos a seguir avanzando. Vengan conmigo a Efesios otra vez. Y ya vamos apuntando hacia el final, pero hoy vamos todavía gozándonos. Dice en Efesios 4:19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Oigan bien, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso ese pasaje de cuando sale un espíritu y entran 7 peores, ahí está. Estamos viendo eso, ¿ah? Y lo transforman peor que como el principio. Ahí está. Dice en el 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Por eso veamos la balanza, ¿no? De aquellos que le hemos creído y de los que no les importa realmente. Porque, lo vuelvo y lo repito, no es que juzguemos a nadie, es que tenemos que ver nuestro lado en el cual Dios nos está viendo y nos está diciendo sí y amén. Y en el lado opuesto de aquellos que piensan que le sirven a Dios y no le sirven. Eso está muy claro de entender. Por eso está aquí Dios diario poniéndonos uno y otro, para que ni se te olvide y tengas bien presente la diferencia. Ahí está. Por eso los que somos de Cristo, ¿qué dicen? No habéis aprendido hacia Cristo. Dice entonces, si en verdad le habéis oído, porque hay gente que dice, yo sé de Dios, ¿verdad? Dios me habló, Dios me tocó. Amén a eso, yo no lo dudo. Pero hay de aquel que diga que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. O Dios no le mandó, Dios no se la manifestó. Por eso dice aquí, si en verdad. Porque hay gente que no lo dice en verdad, lo dice mintiendo. Si en verdad le habéis oído, ¿eh? Y habéis sido por Él enseñados. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso decía acerca de los que constituyó apóstoles, profetas, todos estos son de Cristo. Cuando Dios los llama son Cristos, son dioses que representan al propio Dios en la tierra.
No es que venga el Señor Jesucristo con sus batas y sus guaraches y su pelo largo, no, sino que pone gente que en realidad Él llama. Y Él los pone, los hace ver que es como Cristos. ¿Sí? Si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados, conforme, oigan bien aquí, a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Porque es que eso está muy claro, muy fácil esto. Aquí no hay para dónde le hierre nadie, porque aquí estamos viendo al Padre y al Hijo, con quien cual nosotros en verdad tenemos comunión. Ahora la pregunta sería, ¿cómo llegar a conocer las verdades de Jesús? Porque religiones hay bastantes, tradiciones no se digan, fiestas y días de guardar y días de no hacer esto, hay bastantes cosas, pero ¿quién y cómo conocer las verdades de Jesús? Porque de eso se trata esto. Aquí es donde está escondida la sabiduría y el poder en Jesús. Ahora, la pregunta, ¿cómo llegar a conocer las verdades de Jesús? Bueno, aquí está, aquí vamos a ver unas. Efesios 1:13, denle nada más para atrás. Efesios 1:13, ¿qué dice? Oigan bien, si usted es un cristiano vuelto a nacer, usted cabe exactamente en esto. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, para empezar, ¿sí? No ángeles con otros evangelios, no hombres, no vírgenes, no santos, no nada de eso, sino oyendo exclusivamente la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál será? Ahí está, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Oye, qué fácil está esto. Dice, y habiendo creído, ahí está, en Él, oigan lo que pasa, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando te haces sacerdote de todo eso, oigan lo que les voy a decir, es para que ya entiendan, sepan, reciban y sepan de lo que estamos hablando. Y usted diga amén en todo esto. Dice el 14, ¿qué es todo eso que hizo el Señor? Bueno, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Dice en el 14 que es las arras de nuestra herencia. Y luego dice hasta la redención de la posesión adquirida, ¿sí? Para la alabanza de su gloria. Esa es una, cómo saber las verdades del Señor. Y luego el apóstol Pablo levanta una oración, un clamor por la iglesia en Colosenses 1:3. Él hacia adelante, y ahí está Filipenses, luego está Colosenses. Oigan lo que dice aquí Pablo, hablándole a la iglesia, ¿sí? Y oigan lo que declara este apóstol. Dice, siempre orando por vosotros, dice Pablo, damos gracias a Dios. Y luego dice, ¿quién es su Dios? Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice en el 5, a causa de la esperanza, oigan bien otra vez esa palabra, que os está guardada en los cielos. Esa esperanza está, pero al mismo tiempo no está, porque es hasta después, estamos entendiendo, ¿no? De la posesión adquirida, es lo que leíamos. Bueno, y luego dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí le estoy dando las claves, los detalles, cómo usted puede ya, de una vez por todas, que nadie lo lleve de doctrina en doctrina, ¿sí? ¿A través de qué? De la verdadera, la palabra verdadera del Evangelio. Y dice en el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y luego oigan bien el detalle de un verdadero evangelio y lleva fruto. Por eso en tu casa y en tu vida personal tienes tú como un árbol frondoso, ¿sí? A un lado del río, dar frutos. Tú no puedes ser un hijo de Dios y más necesitado cada vez en tu vida. Tienes que estar con frutos porque tú has hecho caso y te has sometido al que provee. ¿Estamos entendiendo? Y lleva fruto y crece también en vosotros. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, porque toda la gente menosprecia esto, pero hay gente que sí creemos desde el principio y en verdad, y vamos caminando, ahora sí que de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Está escrito o no? Porque hay gente que dice, no hermano, yo tengo 20 años en el evangelio y vea cómo me ha costado. No hermana, no, pero es que ni la Biblia han de conocer a esta gente. Porque aquí dice que hay un proceso desde el día que tú crees, eres siendo ya bendecido. ¿Sí? Hoy pues el detalle. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¡Wow!
Esto es para que usted se llene de gozo y de paz, como dice el Señor, y su gozo esté completo. Porque ¿cómo pues? Tenemos nosotros que hacernos de estas grandes verdades. Ya vamos ahí. Venga de regreso conmigo a Efesios. Aleluya. Efesios 4:22. Y luego nos recuerda otra vez de lo que éramos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir. Sí, porque es que es necesario siempre ver hacia atrás. Mucha gente dice, usted no voltea para atrás. Usted ni se acuerde, ni para peinarse, le dé para atrás, le dicen a uno. No, pero es que hay que acordarse de donde Dios nos sacó. De eso tú tienes todo el derecho de ver cómo eras tú como humano antes y cómo eres victorioso ya en el Señor. Tienes que entender la gran diferencia de sin Cristo y con Cristo en tu vida. No, es que si no, pues olvídate. No, aquí está escrito. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Imagínate, nosotros podemos estar en cuestión de segundos llenos con deseos tremendos, engañosos, conforme a los deseos engañosos, viciados. O sea, una persona con un vicio es alguien que desea hacer eso cada vez más y más y más. Pues en cuanto uno se aleja del Señor, vuelve uno a estar peor que como estaba antes, por esa naturaleza que tenemos tan fea. Amén. Pero ¿qué dice? Aquí está el consejo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hoy lo que te está mandando decir Dios, y a mí también, no es nomás que vengas y asistas aquí y agarres la Biblia y digas, pues yo la leí ahí el domingo, la otra semana la agarro otra vez, o si no, pues si no voy, pues hasta la otra vez, y estés tú ahí como en un lugar donde tú dices, pues a ver qué pasa. No, pero Dios quiere que tú te muevas, y yo también, que seamos renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, que nosotros hagamos santidad hacia Dios, nos guardemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está escrito también en Romanos 12, 1 y 2. Ahí está todo también. Dele para atrás, hacia atrás, ahí está Romanos 12, 1. Sí, pero es que esto que vemos nosotros es escudriñar. Hay gente que está en contra hasta de esto, dice, no, ustedes agarran de aquí, agarran de allá, no leen en contexto, no entienden nada, agarran pedaceras. Bueno, es que Dios muestra eso. A mí no me digan. Si está en desacuerdo con estas doctrinas, con estas enseñanzas, peleese con Dios. ¿Sí? Porque yo no hago esto por mi propia voluntad. Dice Romanos 12, 1 y 2, con referencia a la renovación, ¿verdad?, de nuestra mente. Oiga, a mí cómo está eso, ¿no? Renovación en el espíritu. El espíritu, pensaría uno que está como en el cuerpo, acá en el pecho, en el estómago, ¿no? De nuestra mente. ¿Sí? Porque ahí es donde salen muchas ideas también. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, aquí están, que presentéis vuestros cuerpos. Oigan bien, ¿de qué manera se presenta un cuerpo? A sacrificio vivo, como número 1, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. O sea, en otras palabras, que nosotros entendamos de una vez por todas que lo más normal como hijos de Dios es servirle a Dios como culto racional. Como un cristiano verdadero es servirle siempre a Dios y prestar tu cuerpo para la obra de Dios en todo momento. Eso lo digo yo. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, que es lo que hace mucha gente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es eso? Dios dándote a hablar, revelándote misterio, diciéndote, mira, tú que pensabas que eso era bien, tú que pensabas, yo te revelo ahorita que no. ¿Sí? Renovándote, ¿por qué? Por el conocimiento, por la renovación del entendimiento, que ¿quién te va a enseñar? Dios. Por eso es que tú vas siendo cambiado y cambiada, porque Dios tiene la relación contigo y Dios te muestra, Dios te enseña, y tú dices, wow, estoy entendiendo. ¿Sí? Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando caes en este nivel ya, es cada vez más difícil que resbales, porque ya Dios te está guiando, te está enseñando. Y llegue quien llegue, tú ya sabes, porque el que te enseñó es el Señor. Tremendo está esto. Vamos a seguir avanzando aquí. Vengan conmigo a Efesios para ir viendo todas estas verdades.
Dice ahí en Efesios 4:24, dice vestidos del nuevo hombre. Ahí está lo que tenemos que hacer otra vez. Dice creados según Dios. Y alguien dice, ¿cómo me voy a vestir en Dios creado? ¿Cómo está eso? ¿Qué ropa me va a traer? Bueno, es una forma de ser, es una forma de vivir delante de los demás. ¿Cómo es? En justicia, santidad y de la verdad. Porque tienes que representar eso al que está dentro de ti. El que está dentro de ti es santo, es justo, es verdadero, es real y todas estas cosas. Entonces lo que menos podemos hacer es representar lo contrario si Él está con nosotros. Eso es como estar en contra de un Dios que te quiere bendecir. ¿Sí? Aleluya. Dice el 25, por lo cual desechando la mentira, es lo primero, ¿sí?, que se le sale a mucha gente, la mentira. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y luego dice, porque somos miembros los unos de los otros. Porque tú, ¿de qué te sirve mentirle al hermano? ¿Le mientes al hermano o le mientes al Señor? Porque todos están en el Espíritu, no podemos andar haciendo nosotros eso. Dice en el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando pasa eso, ahí dice en el mismo 27, ni des lugar al diablo. ¿Sí? Cuando nos hacemos unas personas que no perdonamos, resentidas, ¿sí? Cuando nos hacen algo decimos, ahorita va a haber esto. Se te pone el sol sobre tu enojo. O sea, pasan días y te vas haciendo más amargado o más amargada. Por eso le das tú un lugar al diablo, ¿sí? Por eso es necesario que si te hacen algo, a Dios lo bendiga. Es normal que te hagan cosas a ti y a mí, porque somos del Señor, acuérdate. Pero no des lugar al diablo poniéndote humanamente en contra de él y queriéndole hacer un mal. Déjalo y di, ok, eso es normal, que me vituperen por el nombre del Señor. Y hasta ahí llegas. Es cierto, porque si no, dice aquí, le damos lugar al diablo. El Señor lo reprenda. Y pone un ejemplo, ¿no? Qué raro o qué feo que en las iglesias anden robando. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. ¿Qué diferencia de ser un bandido, ratero, a ser alguien que trabaja y provee para los demás? Ese es un comportamiento cristiano. No, hay gente que ve y dice, mira, llévatelo, mira, agárralo, no lo vio, ahí lo dejó, no se lo des, mira, lo tiró, agárralo. Esos comportamientos no son de cristianos. O que a alguien se le olvida cobrarte, no me lo cobró, vámonos, no me lo cobró, vámonos. O me dio uno de a 20 de más, vámonos. Todo eso no es de Dios. Te tiene que decir, oiga, me acaba de dar 20 de más, tenga. ¿En serio? Oh, no, pero hay gente que, vámonos, pues yo no di a 20, vámonos, ya, agarra las cosas. No, usted tiene que ser una persona justa, en serio. Porque hay gente así, y son de Dios. No, eso no debe de ser. Dándole lugar al diablo también ahí. Lo que vamos a seguir leyendo aquí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está. Sino lo que sea buena para necesaria edificación, porque el que tú no seas predicador o líder no quiere decir que tú puedes hablar todo tipo de mentira y blasfemia. Tú representas a Jesús, por eso tu palabra tiene que edificar a todo aquel cuando tú empiezas a hablar, ¿sí? A fin de que a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, tus palabras son un tipo de cristianas buenas, hermosas, de salvación, de dar gracia a quién, a los oyentes. Es cuando dicen, oiga, usted es cristiano, usted es cristiana, porque yo lo había hablado allá. Y a poco empiezan uno a preguntarle, entonces estás siendo tú de bendición, de gracia a los oyentes. ¿Sí? Pero oigan bien este detalle aquí en el 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo puede ser que la iglesia del Señor tenga la capacidad de entristecer al mismo Dios que está en él? Oigan, ¿hasta dónde llegamos nosotros? De entristecer a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia la luz. Tenemos eso en nosotros. Eso está triste, ¿no? Que yo necesitado y todo, y de repente tenga ese valor de entristecer a aquel que me está bendiciendo. Y alguien va a decir, eso es bíblico. Bueno, ahí está. Pero no nomás es eso, va más allá de eso. Oigan que en el Viejo Testamento el profeta Isaías dice, bueno, vamos a leer los 63:10. Oigan bien que estos ejemplos en realidad sí son para edificación. Mucha gente, ahorita les voy a poner un ejemplo que mucha gente se agarra de él.
y le da vuelo a la hilacha, como dicen vulgarmente, y hacen todo tipo de cosas y al final dicen, hey, ¿quién no dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Y hacen cualquier tipo de cosa absurda delante de los ojos del Señor y están esperando que Dios nunca haga nada en contra de ellos. Y no es que yo lo desee, pero le estoy diciendo esto para que usted conozca y tenga cuidado con su comportamiento con Dios, ¿sí? Porque Dios es el mismo. Repito, la gente llama mucho este verso de Romanos 11:29 donde dice, porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios, y ellos quieren hacer toda su voluntad. Pero ¿qué dice Isaías 63:10? Si para eso es la Biblia, para que estemos nosotros escudriñando. En cuanto al pueblo de Israel, el profeta Isaías les dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Quién? El pueblo de Dios, Israel. Tanto Jerusalén como Israel eran personas idólatras que Dios, vamos a ver bien lo que les dice. En el 63:10 de Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Quién? El pueblo. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo que pasó enseguida? Por lo cual se les volvió enemigo. Wow, eso no lo habían leído algunos. Dice, y él mismo peleó contra ellos. Por eso tengamos cuidado de no entristecer ese espíritu con el cual ya fuimos apartados, fuimos sellados y son las arras para el día de nuestra redención. Por eso les digo, todas estas cosas son para el crecimiento y para detenernos de no pensar y no creer y no hacer como los demás que no tienen el Espíritu. ¿Estamos entendiendo dónde está usted, dónde están los demás? Imagínense que ya no estamos en bendición, sino el propio Dios está en contra de nosotros. Y alguien va a decir, no, eso no lo dice. Bueno, ahí está escrito. Y ese pueblo de Israel, ese era el pueblo del Señor. Sí, esos eran las hojas del olivo, esos eran los originales. Nosotros hemos sido injertados. Wow. Por eso en otra parte el mismo Isaías les dice, como que no les era suficiente hacerle entristecer a los hombres, sino a Dios también. Por eso esto está muy tremendo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Oigan, porque eso puede suceder. Con todo lo que tú fuiste lleno, con todo lo que tú te gozaste del Espíritu Santo, tú mismo puedes apagar ese Espíritu Santo. ¿Y ya te diste cuenta o no? ¿O cómo estás? O sea, entiende esa parte. Por eso mucha gente la ves de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, ¿sí? De denominación en denominación, de lado a lado, diciendo un año creen de una manera, otro año creen de otra manera. ¿Sabrá Dios en qué posición está esa gente ya? Por eso entendamos que nosotros nos tenemos que someter siempre a lo que está escrito. Miren lo que dice 1 de Timoteo 4:14. Busquen conmigo esa. Miren para adelante. Aleluya. Primera. Es que esto tiene que ver con todas las bendiciones presentes y futuras de todos los individuos que se dicen ser del cuerpo del Señor. Amén. Primera de Timoteo 4:14, ¿qué dice ahí? Oigan, con todo lo que era este muchacho, como predicador Timoteo, le dice Pablo, dice, no descuides el don que hay en ti. Y el don que tienen los cristianos es el Espíritu Santo. Ese es un don de Dios, porque no es de nosotros y es de Él. Por eso le dice, no descuides el don que hay en ti. La gente dice, yo ni siquiera lo he recibido. Imagínense que hay gente que dice eso. Bueno, qué triste, ¿no? Y luego dice que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice en el 15, oigan, en la recomendación tan tremenda. Le dice, ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí? O sea que un buen desenvolvimiento de un predicador de Dios es de provecho para todos los que lo van a oír, porque es Dios hablando. Dice en el 16, ten cuidado de ti mismo
porque por él mismo mucha gente iba a ser bendecida y mucha gente iba a ser arrastrada quizás. Por eso el cuidarse a uno mismo, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo? Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí estamos ya viendo, ¿no? Que no es nomás de aceptar y volverte y ignorar, pero todo eso, les digo, es necesario que sepamos, reconozcamos como iglesia del Señor. Vamos a acabar de leer aquí, gloria a Dios, en Efesios 4:30, porque les digo algo, mucha gente tiene ese concepto de que ya pueden ellos, una vez que aceptan al Señor, hacer una vida como ellos les plazca, porque dicen, citan mucho este verso de Romanos 11:29, en donde dicen, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero eso se refiere al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en un plan divino, donde nunca Dios los va a dejar, les ha hecho unas promesas, ¿sí? Y por eso se refiere a que los dones y el llamamiento que va a hacer con ellos no va a cambiar nunca. Por eso si usted ve, aunque muera mucho judío, para ellos les es de bendición tener el montón de niños. Un judío no tiene uno o dos, un judío tiene 5 o 6, los que puedan, porque esas generaciones van a ver y van a cumplirse dentro de lo que Dios está diciendo. Aquellos que estén endurecidos es un propósito de que estén endurecidos, para que después ellos vengan a misericordia y sean bendecidos también. Por eso usted no crea lo que mucha gente dice, sino usted siempre acuérdese de lo que está escrito, y Dios le va a mostrar, Dios le va a enseñar todos estos tremendos misterios. Por eso dice, aquí oigan lo que dice aquí, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Imagínense que hay iglesia de Dios haciendo de todo, pero aquí está, que no lo hagamos. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso nosotros somos llamados a andar como unos hijos de luz y no como unos hijos de las tinieblas. Por eso nos quedamos con esto hoy, de que cuál es pues la iglesia y el cuerpo de Cristo, que se debe siempre a Cristo y no a las tradiciones, a los rudimentos del mundo ni a las enseñanzas de ninguna tradición. Amén. Dios los bendiga.